Muy buenos días a todos y a todas. Esta es pues nuestra segunda emisión de este año de Facebook Live en materia de evaluación de desempeño laboral. Hoy vamos a estar acompañándolos Erika Mejía. Buenos días para toda la audiencia que nos acompaña hoy en nuestra segunda sesión de Facebook Live. Y su servidor David Rosso. En estos momentos pues, nuestro equipo técnico nos indicará qué tan buena audiencia tenemos, si no esperaremos un poco. ¿Cuántas? 13, 15. Bueno, hasta ahora pues se están conectando. La idea es que pues tengamos una audiencia un poco más alta. Ahorita tenemos aproximadamente unas 15 personas en línea. Entonces les vamos a pedir el favor de que nos puedan por favor esperar un momento mientras se conectan nuevamente unos nuevos usuarios y unos nuevos en nuestra audiencia, y para así podamos dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Sin embargo, gracias por su puntualidad y su asistencia y pues bienvenidos. Vamos a esperar un momento y ya continuamos. Hay 40 personas. ¿Tiene ideas con cuántas contamos? Creo que ya 48. 50. 50. Perfecto. Bueno, nos indican que ya tenemos una audiencia adecuada para iniciar. Antes de comenzar, nos gustaría, por favor, hacer algunas recomendaciones para que no lo olviden, y es usar, por favor, sus audífonos para que nos puedan escuchar aún mejor. En lo posible, pues, utilizar un canal de internet adecuado. Y, por favor, aquellas personas que están conectadas, por favor, si nos pueden confirmar si nos están escuchando adecuadamente o tenemos algún problema de audio. Recuerda que nos están diciendo un poco del tema del audio. Perfecto, no sé si ya quedó ajustado o seguimos de pronto teniendo algún inconveniente. Perfecto. Listo. Bueno, buenos días nuevamente a toda pues, nuestra audiencia que nos acompaña hoy en nuestra segunda sesión de Facebook Live, en la cual vamos a tratar temas o aspectos importantes sobre la concertación de compromisos laborales que debemos realizarlo pues, durante este tiempo de la evaluación del desempeño laboral, así como el diligenciamiento de formatos en cuanto a la calificación. Vamos a tratar estos dos temas teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de terminación de la calificación, el cual pues la calificación, los evaluadores tienen hasta el 21 de febrero para efectuar la calificación, teniendo en cuenta que son 15 días hábiles después de efectuarse, 15 días hábiles después del 31 de enero. Y asimismo, pues también nos encontramos en etapa de concertación y tenemos hasta el 28 de febrero para realizar la concertación de nuestros compromisos. Y pues al final de la charla vamos a resolver inquietudes que tengan relacionadas con el tema. Pues en este momento es importante también aclararles que solamente vamos a tratar temas relacionados con evaluación del desempeño laboral. Otros temas como convocatorias o listas de elegibles pues pueden ser atendidos en otros espacios a través de los canales, a través de la línea telefónica de atención al ciudadano, el aplicativo de PQR. Entonces, para que pues, nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy sepa qué tema vamos a tratar. Recordamos nuevamente estos canales para que interpongan sus inquietudes en temas diferentes a evaluación de desempeño laboral. Nuestra línea telefónica 325-9700, nuestro correo electrónico atencionalciudadano@cnsc.gov.co, o por nuestro aplicativo de PQRs que está ubicado en nuestra página web en el menú de atención al ciudadano. Bueno, así las cosas, entonces pues daremos inicio a la charla del día de hoy. Bueno, en cuanto a la concertación de compromisos, es importante que tengamos en cuenta evaluador y evaluado, que inicialmente pues, nos encontramos
frente a una etapa de concertación, en que entre evaluador y evaluado nos sentamos a concertar los objetivos, los compromisos que se van a desarrollar en este periodo de evaluación. Es importante enfatizar en este aspecto que los compromisos que vayamos a concertar pues tienen que estar acorde con las funciones que tenemos en nuestro manual, asimismo con las metas de nuestra área. Debemos apuntarle a esas funciones y a esas metas. También que no sea un copiar funciones. Hemos visto eventos en que de pronto o no saben que los compromisos tienen que ser diferentes a las funciones, entonces que tengan muy claro cuáles son los compromisos que se deben concertar, que sean medibles, alcanzables, que sean realizables, que tengan un objeto, un verbo y un objeto concreto. Por ejemplo, verbos que sea fácil, para yo poderlos demostrar. Entonces, elaborar un documento que compile la jurisprudencia, como ese tipo de verbos, ¿no? Realizar 10 capacitaciones en temas de evaluación del desempeño laboral, y no de pronto verbos que sean difícil para el evaluador y para el evaluado demostrarlo o evidenciarlo a través pues, de las evidencias en su portafolio de evidencias. Verbos como velar, por ejemplo, que son verbos que son difíciles muchas veces, en muchas situaciones, de poder demostrar pues, nuestros compromisos a través del desarrollo de un verbo como ese. También es importante que tengamos en cuenta que en la concertación de compromisos concertamos de 3 a 5 compromisos. Ahorita, bueno, lo podemos ver de pronto en el formato que ahí está establecido, y igual que en esta evaluación que ha finalizado, también era lo mismo, de 3 a 5 compromisos podemos concertar. Estos compromisos, bueno, aparte de que tienen que ser realizables, cumplibles, también es importante que se les haga un seguimiento, en el seguimiento trimestral que tiene que hacer el evaluador, que se establezcan fechas para ese compromiso. Entonces, fechas de avances, por ejemplo, a 15 de mayo tienen que tener un avance respecto al compromiso, pues para que sea más fácil el proceso para los dos, tanto para evaluado como para evaluador, para saber qué tanto ha cumplido o no del cumplimiento de ese compromiso. También es importante mencionar que los compromisos, si en el evento que no se puedan concertar, que entre evaluado y evaluador no pudimos concertar los objetivos, existen situaciones en las cuales se puedan fijar esos compromisos. O sea, no es viable o no está bien visto que a octubre, a noviembre, digan, no, es que no hemos fijado, no hemos concertado, yo nunca pude concertar un objetivo con mi evaluador, o el evaluador diga, el evaluado nunca quiso. Entonces, ¿cómo acudir a esas acciones que podemos tener tanto evaluador como evaluado para fijarlos en el evento que no los podamos concertar? Entonces, cuando no hubo concertación, el evaluador procederá a fijarlos, los compromisos, dentro de los 5 días siguientes, 5 días siguientes vencido el término para la concertación. Asimismo, si hubo omisión del evaluador en la no concertación de los compromisos, el evaluado también tiene la posibilidad de fijar sus propios compromisos dentro de los 5 días siguientes. Aquí es importante aclarar que si el evaluador pues, no está de acuerdo, o el evaluado no está de acuerdo con esa fijación de compromisos, pueden acudir a la comisión de personal para que la comisión de personal sea quien determine si procede o no esta reclamación respecto a la inconformidad en la fijación de compromisos. Entonces también es importante que los dos conozcan estas figuras y estos mecanismos a los que pueden acudir en caso de que no haya concertación de compromisos. Gracias, Erika. De igual forma, para que todos lo tengamos presente y podamos llevar a cabo todo este proceso que nos ha descrito Erika, es importante centrarnos en estos momentos
en la etapa de revisión. Recuerden que nosotros cuando llegamos al momento de concertación debemos tener claro algunos elementos previos y que son necesarios para definir, como bien lo decía Erika, ese compromiso que hoy se determina como un elemento estratégico y no operativo, tal cual, como lo mencionó mi compañera, que no sea la repetición de funciones o tareas. Para ello, ¿qué deberemos tener en cuenta? En principio, nuestros planes, programas y proyectos de entidad, que en principio están reflejados en nuestros planes operativos anuales. Recuerden que esta es una tarea que ya vino desarrollando desde el año anterior las oficinas asesoras de planeación o quienes hagan sus veces en las entidades públicas. Documento que según la normatividad también debe estar ya publicado en la página web de cada una de nuestras entidades. Entonces, el primer llamado es a que nosotros como servidores públicos consultemos a través de la página web o, si no está allí, a través de los medios internos de comunicación o, en su defecto, hacerle la solicitud a las oficinas asesoras de planeación para que nos den a conocer dicha información. Allí, como bien lo han dicho, se encontrarán cada una de las metas de las áreas o dependencias que constituyen nuestra entidad y asimismo podemos tomar ese referente para saber cómo le vamos a aportar al cumplimiento de ese plan operativo anual, en este caso para la vigencia 2018. El segundo elemento que debemos tener en cuenta es precisamente nuestro manual de funciones. Recuerden, es nuestro marco de acción para nuestra gestión. En ese sentido, y teniendo en cuenta ese plan operativo anual, cabe la pregunta de cómo o qué vamos a hacer para poder dar cumplimiento a esas metas de área de dependencia. Aquellas áreas o dependencias que generalmente somos de carácter transversal, también es para que analicemos frente a esas metas de área de dependencia, si es que no estamos reflejados de manera directa, cómo le podemos apuntar al logro de esas tareas misionales que, recuerden, están amarradas frente al plan estratégico de la entidad, mismo que tiene una duración de 4 años y en su mayoría terminan vigencia este año, dada también la terminación de algunos planes de desarrollo, y asimismo entonces empezar a tener en cuenta esta situación. Recuerden, planes, programas y proyectos, y por el otro lado nuestro marco de acción reflejado en nuestro manual de funciones. Recuerden, estos dos son los insumos primarios para el proceso de concertación, dado que, teniendo en cuenta, tal como lo tiene el formato y como lo hemos dicho, el aporte estratégico que tenemos como servidores públicos frente al logro de ese proceso anualizado de nuestro plan estratégico como entidad, que es el plan operativo anual con nuestros planes, programas y proyectos para la presente vigencia, deberemos entonces, a partir de ese empleo que estoy desarrollando, ¿cuál va a ser mi aporte? Como bien lo dijo Erika, recuerden, verbo, objeto y sobre todo condiciones de resultado. Recuerden, este tercer elemento es uno de los elementos que muchas veces no le ponemos tanta atención, pero que es prioritario al momento de hacer los seguimientos o la evaluación. Recuerden que frente a esto nos podrán determinar si efectivamente hemos cumplido o no hemos cumplido con ese compromiso que hemos fijado. De allí que estas condiciones de resultado recomendamos que tengan descritos el tema de la temporalidad, el tema de las condiciones de calidad y pues sobre todo ese entregable sea sobre todo muy claro, muy preciso, para que sea el referente exacto sobre el cual nos van a medir. De otro lado, recuerden que dentro de nuestro manual de funciones está un tema comportamental que, como ya lo hemos mencionado en las anteriores emisiones, tiene un peso del 10% del total de la calificación para los servidores públicos de carrera. En ese sentido, recuerden, de esas competencias que tenemos definidos en nuestros manuales de funciones, que recuerden, algunas son de carácter general y otras son propias del nivel del empleo que desarrollamos, deberíamos escoger 4, en este caso los evaluadores, porque es un proceso de fijación que solo tiene a cargo el evaluador, deberá escoger entonces 4 competencias que tengan relación directa o relación estratégica frente al cumplimiento de esos compromisos laborales. Recuerden que estas competencias deben coadyuvar al logro de esos compromisos laborales. Es decir, si yo, por ejemplo, en estos momentos tengo dentro de uno de mis compromisos laborales
el desarrollo, por ejemplo, de un estudio técnico, un estudio especializado sobre un tema específico, muy seguramente una de las competencias que requiera definitivamente es el tema de la experticia profesional. Recuerden, allí hay unos elementos importantes, no es solamente escoger la competencia, sino también revisar las condiciones de resultado asociadas a la competencia, a fin de que, producto de ese desarrollo laboral, pues tengamos en cuenta que esa competencia, que esas condiciones de resultado de esa competencia, pues se pueden verificar a partir del logro de esos compromisos laborales. Quería agregar algo respecto a lo que decía el doctor David Rosso de las competencias. En nuestro Face Live del día viernes 9 de febrero vamos a tratar el tema de las competencias, y el día miércoles 14 de febrero el tema de recursos y recusaciones. Entonces también pues como una invitación para que ese día las personas o la audiencia que nos acompaña el día de hoy puedan estar ese día acompañándonos. El día viernes, tanto como el día miércoles 14 de febrero, se realizará en este mismo horario, de 10 a 11 de la mañana. Perfecto. Recuerden nuevamente que para este proceso de concertación tenemos hasta el 28 de febrero, momento en el cual empezarán a correr esos 5 días, si no se ha llegado a ese proceso de concertación, los primeros 5 días hábiles posteriores, es decir, los primeros 5 días hábiles del mes de marzo, para que el evaluador pueda realizar ese proceso de fijación. Pero acá también hay una responsabilidad para el evaluador, lo recordamos, y es solicitarle al jefe inmediato del evaluador la posibilidad de que se le estructuren esos compromisos dentro de esos 5 días. Momento en el cual, si no se ha realizado por parte del evaluador ese proceso de fijación, ya nosotros como evaluados entraremos a estructurar esos compromisos a partir de esa propuesta que, tal cual como se tiene para el proceso de evaluación, también deberá ser presentada en el formato número 2 que veremos a continuación. Vamos entonces a exponer los formatos y hablar un poco del tema de la calificación, cómo sería el proceso de calificación con los formatos, y el proceso de concertación a partir del formato número 2. Les rogamos un pequeño momento para ponernos nuevamente en línea. Gracias. ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque es que yo puedo, si David va a explicar el formato, yo puedo ayudar desde tu celular, ¿sí? Eso es algo que estaba allá. Pero mira que acá se me salió de la... ¿Cómo es? No me quería volver a entrar. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos y a todas. Gracias por su presencia, por mantenerse en línea. Y entonces vamos a hablar un poco sobre el proceso de concertación, que es nuestro primer tema, y posteriormente vamos a hablar del proceso de calificación. Recuerden que nuestros formatos están colgados en la página web de la comisión, www.cnsc.gov.co, menú carrera, evaluación de desempeño laboral, sistema general de carrera, nuevo sistema de evaluación EDL 2017, y en la subcarpeta formatos nuevo sistema de evaluación de desempeño laboral.
Acá recuerden, nuestro proceso lo vamos a hacer con estos primeros, que es el formato Acuerdo 565 de 2016. Ahí le vamos a dar clic y vamos a descargar nuestro formato. Después nos vamos a dirigir al formato número 2, que recuerden lo podemos consultar a través del índice. Está ubicado en la parte intermedia de los formatos que se mencionan al lado izquierdo, acá donde los estamos señalando, o a través de las pestañas en la parte inferior del archivo de Excel. Nos dirigimos al formato 2 y recuerden que en nuestro proceso de concertación lo primero que debemos tener en cuenta es el periodo de evaluación. Recuerden que nuestro periodo de evaluación para el caso del Sistema General de Carrera está dado entre el 1 de febrero del 2017, el 1 de febrero de cada una de las vigencias, hasta el 31 de enero de la siguiente. Te abrimos nuevamente acá. Entonces, acá recuerden, diligenciamos ya sea a través de la lista desplegable o el uso de nuestro teclado. De febrero del 2018 para nuestro caso, hasta el 31 de enero del 2019. Recuerden que nuestro formato se debe diligenciar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los campos toda vez que están condicionados. Todavía estoy en 2017. Y lo mismo nuestra fecha de concertación, que recuerden podrá ser hasta el 28 de febrero, y posteriormente el ajuste, la fijación de compromisos que estarán dados ya sea por medio del evaluador a través de una fijación por testigo, o a través del evaluado a través de la presentación de la propuesta, en caso de que el evaluador no haya realizado ese proceso de fijación dentro de los tiempos indicados. Posteriormente diligenciaremos los datos de nuestros evaluados, de nosotros como evaluados, donde recuerden mínimo deberá estar el número de identificación, el primer apellido, el primer nombre, la dependencia a la cual pertenece el evaluado, la denominación del empleo tal como aparece en nuestro manual de funciones, el nivel jerárquico, para ello podemos emplear la lista desplegable, el código y el grado que pertenece, y el propósito principal del empleo, que recuerden debe ser el mismo que reposa en nuestro manual de funciones. Asimismo, la identificación del evaluador, que recuerden que si es una persona de libre nombramiento y remoción, o que está ocupando un empleo de libre nombramiento y remoción, podrá obrar como un único evaluador. En caso de que sea una persona de carrera, provisional o en periodo de prueba, recuerden, deberemos estructurar una comisión evaluadora, misma que estará conformada por esa persona que es nuestro jefe inmediato, que les recuerdo podría ser de carrera, provisional o en periodo de prueba, acompañado de una persona de libre nombramiento y remoción definida por el nominador. Para ello, en estos momentos y antes de iniciar el proceso de finalizar el proceso de concertación o fijación de compromisos, recuerden, los nominadores deberán definir quiénes deberán tener comisión evaluadora y cómo se conformarán. Para ello entonces colocaremos en esta primera parte los datos de ese jefe inmediato, es decir, el de carrera, provisional o en periodo de prueba, y en esta segunda parte, estaríamos diligenciando la información correspondiente al evaluador que ha sido designado dentro de la comisión evaluadora y que goza del empleo de libre nombramiento y remoción. Acá simplemente, si no está conformado en la comisión evaluadora, simplemente dejamos por defecto que no. De lo contrario, entraríamos a indicar bajo la lista desplegable que sí tendríamos la comisión evaluadora, y entraríamos a consignar los datos de ese servidor que hará parte de la comisión evaluadora. Recuerden, en este segundo caso, el de libre nombramiento y remoción. Marcaremos entonces, pues como es nuestro proceso de concertación inicial, marcaremos la celda de concertación, que es la primera que ustedes ven acá.
y posteriormente a definir cada uno de los compromisos que van a ser objeto de evaluación para ese periodo. Recuerden que para ello pues debemos tener en cuenta cada una de las metas de nuestra área de dependencia y donde vamos a concertar mínimo 3 y máximo 5. Y los compromisos laborales, recuerden, verbo, objeto y condición de resultado. Recuerden que frente a eso tenemos que posteriormente de que lo alimentemos darle una valoración para cada uno de los semestres que irá de 0 a 100 dependiendo los compromisos que se hayan pactado. Recuerden que frente a esas condiciones de resultado estaríamos mirando efectivamente cuál es ese impacto que tiene el compromiso frente al logro de la meta de área de dependencia y asimismo se valora. Podríamos tener compromisos, por ejemplo, del 50, o si no tiene ningún desarrollo, podríamos tener valores hasta del 0%. Y recuerden que es una relación vertical, es decir, una medición de impactos y no horizontal, como anteriormente se decía, que era precisamente un avance en gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos tener acá fácilmente algunos que tienen un peso porcentual diferente en los 2 semestres, uno que tenga una concentración total de la gestión en uno de los semestres, o en otros donde tenga un impacto mayor que en el primero. Por ejemplo, acá nos quedan 60, 90. Recuerden que de todas formas, cuando nosotros valoramos cada uno de los compromisos, la sumatoria vertical nos debe dar el 100% para cada uno de los semestres. Una vez definidos los compromisos, que recuerden es de manera concertada en principio, posteriormente nuestro evaluador, conforme a esos compromisos, entrará a fijar las competencias. Para ello es importante que dentro del nivel que hemos identificado en la parte superior del formato, lo hayamos hecho en debida forma, porque esa nos habilita los correspondientes a esas competencias que están contempladas en el 1083 para cada uno de los niveles y las generales como tal. Recuerden que cada vez que ustedes escogen una competencia, él le va a traer inmediatamente la descripción y esas conductas asociadas. Recuerden que esas 4 competencias, señores evaluadores, deberán ser únicas para ese proceso de evaluación. Si encontramos alguna que es repetida, inmediatamente nos saca la alerta para que entremos a verificar. Qué pena con ustedes, un pequeño impasse técnico. Recuerden, una vez tengamos listo esta situación, es decir, la identificación de los datos generales de nuestros evaluados, de nuestros evaluadores, de aquellas comisiones evaluadoras que se hayan estructurado, de nuestros compromisos y nuestras competencias, recuerden que estos deberán darse a conocer a nuestros evaluados o a nuestros evaluadores en caso de que sea nuestra propuesta de compromisos. Para ello, recuerden que el formato tiene habilitado el campo de firmas, donde deberá, si es para un proceso de concertación, firmarse por parte del evaluado y del evaluador. Si está conformada la comisión evaluadora, estará la tercera firma, donde está la persona que está en la comisión evaluadora. Si es una fijación mediante testigo, estará la firma del evaluado.
y los datos y firma del testigo, así como la fecha de la fijación por testigo. Y si es a través de propuesta, pues estará la firma del evaluado y obviamente la remisión al área de talento humano para que posteriormente sea comunicada al evaluador. Recuerden que, así como lo mencionó la doctora Erika hace contados minutos, pues tendremos la posibilidad de reclamar u objetar esa propuesta o esa fijación de compromisos en única instancia ante las comisiones de personal. Recuerden, ante la comisión de personal, y es en única instancia, o sea, son los únicos que nos van a atender esa situación. Recuerden que para ellos vamos a tener 10 días para interponer dicha reclamación, y frente a lo cual la comisión de personal deberá resolver si es para una persona que está en carrera, es decir, una evaluación de carácter ordinario, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la interposición de la reclamación u objeción por parte del evaluador, y si es una persona en periodo de prueba, tendrá 10 días para hacerlo. Entonces acá hay un llamado también importante a las comisiones de personal para que en estos momentos estén muy atentos a esas reclamaciones para poderlos responder en debida forma y oportunidad. Acá entonces las comisiones deberán consignar el número de radicado de la comunicación si se tiene, la fecha de la reclamación u objeción, la decisión de la comisión de personal, por ejemplo mantenerse, modificar los compromisos total o parcialmente, y la motivación de la decisión. No obstante, acá vemos que el campo no es muy amplio, pero acá podremos determinar que puede existir un anexo y remitir esa información de la motivación de la decisión de la comisión de personal a un documento anexo a ese proceso de estructuración de compromisos. Recuerden que hasta que no se haya surtido dicho proceso, estos elementos de concertación o de fijación no estarán en firmes. Sin embargo, eso no quiere decir que no los vayamos haciendo. La recomendación es que igual vayamos realizando o apuntándole al cumplimiento de esas actividades en la medida de que la comisión de personal, una de las posibles respuestas que pudiera darle a un servidor reclamante frente a los compromisos es que se mantengan. Entonces, en esa medida, para no vernos afectados frente al desarrollo, pues vayámosle apuntando al tema. De lo contrario, pues se harán las modificaciones correspondientes y nuevamente entrará en vigor los compromisos que se hayan estructurado conforme a las observaciones dadas por la comisión de personal. Para nuestro primer momento, que está, recuerden, hasta el 28 de febrero para la concertación, los primeros 5 días hábiles siguientes para el proceso de fijación por testigo, y posteriormente la fijación por propuesta a partir del evaluado. Ya pasando un poco de este tema y teniendo en cuenta nuestra premura para el proceso de calificación, vamos a dar también un pequeño brochazo de este proceso. Para ello tenemos ya unos formatos más o menos los que veíamos con el proceso de concertación. Ustedes pueden observar en sus pantallas. Vienen los datos ya previamente diligenciados. Entonces, digamos, en este caso es para una evaluación ordinaria donde no se ha tenido ajuste a compromisos, que vamos a tener a hoy, y me dirijo al formato número 1 para comentarles. Vamos a tener entonces ya una evaluación parcial semestral, dada ya sea por una evaluación semestral normal o a través de las parciales eventuales, donde recuerden, si es una evaluación sin parciales eventuales, las veremos acá en el formato número 1 en la columna amarilla. Si existieron parciales eventuales dentro del proceso de evaluación, vamos a verlo en esta celda. Acá no nos va a aparecer ningún tipo de calificación, sino que del formato de parciales eventuales, el formato 8 de primer semestre, acá en la celda donde nos dice resultado de eventuales primer semestre, aparecerá el resultado consolidado de esas calificaciones parciales eventuales, que se verán reflejadas en el formato 8 como tal. Asimismo, aplicará para el segundo semestre.
y ahora un poco más adelante vamos a explicar un poco el formato consolidado. Igual acá, vamos entonces, en este caso, dos parciales semestrales sin parciales eventuales. Recuerden acá un tema muy importante, el número de días. Recuerden que el peso del semestre estará dado frente al número de días efectivamente elaborados por el servidor y donde los periodos más amplios van a tener un peso porcentual más grande que el otro. Asimismo, pues la ponderación de la calificación tendrá ese peso relativo conforme al número de días de cada uno de los semestres. Y lo mismo el comportamental. Recuerden que si no hay parciales eventuales estará diligenciado en el formato número 4 y entraremos a observarlo acá en la parte inferior izquierda del formato para cada uno de los semestres, o en su defecto si hubo parciales eventuales en la parte inferior donde dice total parciales semestrales con eventuales. Estas dos ya las tenemos estructuradas. Recuerden que la del primer semestre le fue ya comunicada al servidor y si existieron parciales eventuales de la misma manera. Y recuerden acá un tema muy importante para tener nuestra consolidación de calificación definitiva, la evaluación de gestión por áreas o dependencias, que recuerden estará dada por la Oficina de Control Interno, que tal como lo indica la norma, deberá estar estructurada a más tardar el 31 de enero de cada una de las vigencias y que en ese sentido pues se estará comunicando en los primeros días del mes de febrero. Recuerden acá los porcentajes, se traerá por ejemplo para el peso del porcentual de los compromisos laborales, recuerden un 80%, 10% frente a la evaluación de competencias comportamentales y 10% para la evaluación de gestión por áreas o dependencias. Acá inmediatamente aparecerá la calificación en nuestro nivel. Pero recuerden que la comunicación de esta calificación definitiva no se va a hacer con el formato 1, sino con el formato número 6, que va a arrastrar la misma información del formato número 1, pero de una manera más resumida. Acá simplemente nos presentará el formato número 6, de manera resumida, el tiempo laborado en cada uno de los semestres, la calificación que se obtuvo frente a los compromisos laborales, frente a las competencias comportamentales y la evaluación de gestión por áreas o dependencias. En este sentido, se sugiere a las entidades que cuando se vaya a notificar la evaluación, pues se acompañe el formato número 1 para que se tenga en cuenta cómo fue ese proceso. Igual, acá aparecerá la fecha de notificación, que recuerden que para esta segunda calificación será notificación, dado que al ser una calificación de carácter definitivo, podrán obrar los recursos correspondientes, que será el de reposición ante nuestro evaluador o el de apelación ante el superior jerárquico de este. Acá entonces, si hay reclamación, simplemente colocaríamos que sí, y dependiendo del recurso interpuesto, entraríamos a definir la decisión del recurso, si hay modificación o no. Acá hay un despliegue con algunas decisiones que se pueden tomar y es precisamente la modificación de la calificación, la confirmación de la calificación o el rechazo por extemporáneo. Recuerden que frente a los recursos hay unos términos dados por la norma que recuerden son de 10 días. Y obviamente se deberá diligenciar por parte de quien desarrolla el recurso la motivación correspondiente, es decir, qué es lo que motiva esa decisión de que se confirme, se modifique o se rechace. Una vez desatado el recurso, la calificación quedará en firme y posteriormente entrará a notificarse de dicha decisión también. Esto para una evaluación ordinaria. Ahora, lo que nos preguntan en estos momentos en nuestra audiencia varios de ustedes, ¿cómo hacer cuando tenemos ajuste a compromisos? Es decir, cuando utilizamos el formato consolidador. Recuerden, ese formato consolidador está en nuestra página web, en el mismo lugar donde están los formatos del acuerdo 565, en la parte inferior, donde nos dice formato consolidador cuando exista ajuste de compromiso. Recuerden que es el único momento en el cual se deberá diligenciar a través del formato consolidador.
Estos ajustes a compromisos, recuerden, ¿qué nos implicará? Vamos a implicar, en principio, dos formatos es decir, dos formatos de compromisos. Uno, el formato inicial de concertación, el que vamos a desarrollar en este mes de febrero, y posteriormente el nuevo ajuste a compromisos dependiendo la situación que dé cuenta del ajuste. Que recuerden, hay solamente 3 situaciones previstas dentro del acuerdo. La primera de ellas, el cambio en los planes, programas y proyectos que sirvieron de referente para la concertación inicial. 2, cuando hay un traslado o encargo del servidor. Y 3, cuando hay una separación transitoria del servidor por más de 30 días calendario, dentro del cual pues, se deberá reunir nuevamente evaluador y evaluador y determinar si es procedente o no el ajuste a compromiso. Entonces, recuerden, frente a eso vamos a tener también dos formatos 8 en dado caso de que se haya desarrollado dentro del mismo semestre. De lo contrario, pues tendremos los formatos 6 de comunicación de la calificación correspondiente a los semestres 1 y 2 de cada una de las vigencias. Cuando nosotros, recuerden, la primera pestaña, que es el consolidador, lo vamos a utilizar cuando esos ajustes a compromisos nos estén afectando el mismo semestre. Es decir, durante, ya sea el primero o el segundo semestre, tenemos durante ese mismo semestre dos ajustes a compromisos, es decir, uno inicial y el ajuste, obrantes para el mismo periodo. Para ello, entonces, vamos a utilizar este formato nuevamente bajo el mismo principio. Se diligenciará de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, indicando los datos generales del evaluado, del evaluador, que será en ese momento quien obre, que recuerden que estará dado si es una persona de libre nombramiento y remoción como único evaluador o si es de carrera provisional o en periodo de prueba a través de la conformación de la comisión evaluadora. Posteriormente, con esos dos formatos 8, es decir, el formato 8 donde se evaluó en principio esos primeros compromisos pactados y ese segundo formato 8 donde se están evaluando los otros compromisos que hacen parte del ajuste, entraremos a diligenciar este formato consolidador. Para ello, entonces vamos a colocar en principio los primeros compromisos que se definieron dentro del proceso, es decir, los compromisos iniciales. Lo vamos a hacer a manera de ejemplo rápidamente, como si tuviéramos 3 compromisos iniciales. Y los pesos porcentuales que obraron para ese periodo de calificación. Recuerden que esa información la podemos observar dentro del formato 8, el formato de parciales eventuales. Indicaremos en ese momento cuál fue la causa de la parcial eventual que tengamos identificada, tal como lo tenemos en el formato 8. Por ejemplo, acá ajuste a compromisos. Colocaremos las fechas correspondientes de esa parcial eventual y las calificaciones, que recuerden serán de 0 a 100, teniendo en cuenta los aspectos que debería haber entregado ese servidor a ese momento. Y posteriormente, recuerden, en la parte inferior no se les va a olvidar el número de días en la que obró esa parcial eventual. Coloquémosle acá, por ejemplo, 90 días. Esto, recuerden, la primera parcial eventual en la primera columna de este formato consolidador. Posteriormente, vertiremos la información del segundo formato 8. Voy a colocarlo acá en minúscula para que ustedes lo puedan ver de una manera más adecuada. Vamos a hacerlo acá con 5 compromisos, con el fin de hacerlo un poco más notorio. Acá tenemos
y vertimos nuevamente la información de los compromisos que están obrando en esa parcial eventual, es decir, la segunda, y los pesos porcentuales que obraron para cada uno de esos compromisos. Recuerden, por cada una de las parciales eventuales, por favor revisemos que nos dé 100, es decir, por ejemplo, estos tres que hacen parte de mi primera evaluación parcial eventual, acá estos tres me suman 100 y acá estos 5 de igual forma me estarán sumando el 100% de esa calificación. Como es la segunda parcial eventual, donde tenemos los otros compromisos, entraremos sobre la segunda columna, tal cual como lo manejamos en el formato número 8. Solo que acá vamos a colocar el lapso entre la última evaluación y la finalización del periodo. Acá lo vamos a hacer a manera de escalera. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes están observando ahí en pantalla los primeros compromisos en la primera columna, en las celdas que correspondan, y posteriormente los segundos compromisos que fueron causal de ajuste en la segunda columna, en la celda inmediatamente inferior. Ustedes lo pueden ver ahí. Y recuerden, muy importante, colocar el tiempo efectivamente elaborado por el servidor. Él inmediatamente, cuando le colocamos los tiempos, hará la identificación del porcentaje de participación de los días y hará el cálculo de cada uno de los porcentajes, teniendo en cuenta el peso porcentual dentro del periodo y la calificación obtenida. Recuerden que en este formato consolidador, que obra como si fueran las parciales eventuales, entonces ya tenemos lo laboral. Ahora lo comportamental, vamos a hacer el mismo ejercicio. Recuerden que los comportamentales son 4, entonces vamos a escoger, acá está el listado de todas las competencias de los diferentes niveles y las generales, y vamos a escoger aquellas que correspondan a esos compromisos inicialmente pactados, junto con las calificaciones que le correspondan. Acá debemos tener mucho cuidado porque este formato no nos va a generar alertas, entonces para que seleccionemos aquellos que correspondan a las que tenemos identificadas en las parciales eventuales. Ahí, como vamos a diferenciar las competencias de uno u otro nivel, vamos a tener identificado en aquellas que tienen una denominación similar a qué nivel corresponde, por ejemplo directivo, asesor, profesional, técnico o asistencial. Igual con la escala cualitativa vamos a identificar cuál fue la calificación que se le dio en ese momento a ese servidor en esa parcial eventual. Recuerden, la primera parcial eventual en la primera columna, y en escalera los siguientes 4. Vamos acá a seleccionar. Acá ustedes deben tener en cuenta que, como son calificaciones independientes, estos segundos podrán de pronto ser similares a los primeros, teniendo en cuenta que pues, los compromisos las competencias fueron fijadas por el evaluador. Y lo mismo, calificamos en la segunda columna, en la celda inmediatamente inferior, la terminación de la valoración de las competencias de ese primero o de la que corresponda, porque podemos tener más de 2 ajustes a compromisos durante el periodo, podríamos tener hasta 5, dependiendo de la situación que ustedes vivan. Y recuerden, información clave, la desde el formato número 8. Una vez hayamos diligenciado de esto, ¿qué vamos a obtener? Ustedes van a tener acá, en la parte inferior, acá no se ve en pantalla muy bien, pero ustedes van a tener la posibilidad de verlos en sus ordenadores, la calificación acá en una celda rosada. Pues acá esa calificación es la calificación del tema laboral, y en la parte inferior de ese formato consolidador, el tema comportamental. Entonces, para nuestro caso, por ejemplo, 750 en el tema comportamental y 99 en el tema laboral. Ahora, ¿cómo hago?
paso de manera seguida al formato consolidado, el F1 consolidador. ¿Cómo lo van a identificar? Está en el mismo archivo del formato consolidador y cuando ustedes ya lo tengan impreso, ustedes van a tener acá en las celdas ya no el listado de compromisos, sino nos va a decir ver hoja de consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos esta situación, entraremos entonces a anexar ese formato de consolidación. Teníamos acá entonces 99 en lo laboral, volvamos y lo verificamos, 99 puntos en 180 días. Pasamos esos dos datos al formato 1 general consolidado. Entonces 99 puntos, 180 días. Si es para el segundo semestre que estamos haciendo este ejercicio, pues acá vertiremos la información que tenemos en el formato 6 del primer semestre. Ahorita lo vamos a hacer con el segundo para que lo tengan un poco más claro. Y para el tema comportamental, recuerden, 750 para nuestro ejemplo, vamos al formato 1, colocamos para nuestro ejemplo, por ejemplo, es para el primer semestre, entonces 750. Y por decir algo, nosotros ya tuvimos una calificación semestral. Supongamos, para nuestro ejemplo, que solo nos fue comunicada la semestral que corresponde acá, a esta información. Es decir, 180 días, 96% en lo laboral y 850 en lo comportamental. Eso en el formato número 6, como ustedes lo pueden observar. ¿Qué vamos a hacer? Con esa información, yo me voy al formato 1 consolidado, porque recuerden, tuve que vincular la información de ese ajuste a compromisos y entraré a vertir la información correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo laboral que corresponderá en este caso a 96 puntos. Entonces colocamos acá 96. ¿En cuántos días? En 180 días. Colocamos acá nuevamente 180. Y lo mismo el tema comportamental. ¿Cuánto sacamos acá? 8.5. Recuerden, formato 6. Vamos al formato consolidador y en el semestre correspondiente vamos a incluir esa información. En este caso, 8.5. Y lo mismo que en el formato número 1 normal, incluiremos la evaluación de gestión por áreas o dependencias, que recuerden va de 0 a 10 con la posibilidad de incluir 2 decimales. En este caso, por ejemplo, incluimos la información del consolidador, 99 puntos por un lado, 750 frente a lo comportamental, y la información del formato 6 para el segundo semestre, 96 puntos en lo laboral, 850 en lo comportamental, y la inclusión de la evaluación de gestión por áreas o dependencias. Recuerden que este formato 1 es un formato netamente de apoyo para que les sirva al formato 6 para arrastrar la información. Este formato 6, que es con el que se le va a comunicar o a notificar la calificación, recuerden, acá estaremos vinculando la información correspondiente. Lo trae de manera directa, acá estaremos entonces vinculando la fecha de notificación, la de comunicación del primer semestre, la fecha de notificación del segundo, y lo mismo que hablamos en la situación anterior, el tema de los recursos. Así tal cual como lo hicimos en el formato 6 de la herramienta anterior. Como pueden observar, no es un tema difícil, es una herramienta pues, fácil de usar. Sin embargo, pues estaremos atentos desde la comisión a resolver sus dudas, sus inquietudes sobre el manejo tanto de los formatos como de aquellas dudas que tengan frente a los temas de evaluación de desempeño laboral. Bueno, agradecemos a la audiencia que nos acompañó el día de hoy en nuestro segundo Face Live relacionado con la concertación de
compromisos y con el diligenciamiento de los formatos. A la audiencia también le informamos, a pesar de que les informamos al inicio de la sesión, que resolveríamos preguntas solamente del tema de evaluación de desempeño, personas que tengan consultas sobre otros temas que son de competencia de la comisión, que por favor dirijan sus solicitudes a través de los otros medios, como es el aplicativo de PQRs, el chat, el correo electrónico de atención al ciudadano @cnsc.gov.co, pues para que sean resueltas las inquietudes que tienen respecto a otros temas. Y asimismo, pues los invitamos para que nos acompañen el próximo viernes 9 de febrero de 10 a 11 de la mañana, en el cual se van a tratar el tema de competencias comportamentales. Muchas gracias por su asistencia, por su permanencia en línea y nuevamente muchas gracias. Hasta luego.